Muy buenas, Buenas. muchas gracias por recibirnos aquí Nada. en la balastera, a Sublime Academy, Sublime Sport. Sí. Una pena el partido, pero os habéis dejado todo y el equipo ha estado todo el partido intentando llegar y os habéis quedado cerquita, ¿no? Sí, bueno, jugábamos en casa, entonces teníamos que, por nuestra gente, por nuestra familia que ha venido encima y apoyar, teníamos que desfondarnos. La mala suerte, pues eso, el fútbol a veces te da, a veces te quita, esta vez nos ha vuelto a quitar. Y lo bonito también de tener el fútbol es que el siguiente fin de semana te da otra oportunidad para rehacerte y bueno, empezar otra vez a sumar, que al final es el objetivo. En las últimas jornadas estar ahí, en la pelea, nuestro objetivo, y conseguirlo hasta el final. ¿Qué es más difícil, jugar en tercera ref o jugar en la Kings League? Yo te diría que tercera ref. Aquí hay campos que, como bien dije cuando firmé aquí, es barro. Hay que ponerse el mono de trabajo de nuevo, pies en el suelo, humildad, y por mucho que hayas tocado la trayectoria por la que vengas, esta es la realidad del fútbol. Ahora toca ir a campos complicados, y incluso ahora el nuestro está en el estado en el que está, y bueno, nos tenemos que adaptar a ello, pero es lo que toca. Has hablado de trayectoria, tu trayectoria no está nada mal. Eres de los pocos jugadores españoles que pueden presumir de tener 2 ligas de Georgia. Sí, bueno, creo que a lo mejor Chisco, pero claro, no es tan activo, ya es entrenador. Sí, al final es lo bonito del fútbol. Cuando firmé allí recuerdo que una de las cosas que me dijeron era que cuando una carrera se acaba, el palmarés queda ahí, y haya sido en Georgia o sea en la Conchinchina. Un título es un título, no es fácil conseguirlo, y bueno, yo he tenido el gran orgullo y placer de tener no solo 2 en Georgia, sino también en la India, y una Supercopa allí en el país. Lo comentamos en aquella primera clase que fue cuando nos conocimos en Sublime Academy. ¿Cómo surge esa oportunidad de irte a Georgia allá por el 2019, ¿no? Sí, justo. Nada, Chisco Muñoz, al que le tengo un aprecio increíble, creo que es uno de los entrenadores que más me han marcado en mi carrera. Me llamó un enero de 2019, y fue el que me brindó la oportunidad de salir fuera de mi país, vivir una experiencia tan bonita como la que recuerdo de Georgia, y gracias a él le debo esos 2-3 títulos. Además en Georgia, que una liga que, bueno, un fútbol que ahora se está conociendo un poquito más, con una selección que ha crecido, no está todavía a la altura de las grandes, pero ¿cómo es ese fútbol georgiano, o cómo has visto tú esa evolución desde aquel 2019 hasta hoy en día? Sí, al final son países emergentes, ¿no? Que tienen esa ambición por mejorar tanto en el país a nivel social como a nivel deportivo, y ya pasan los años y al final los extranjeros que vamos a allí pues les damos ese salto de calidad a lo mejor táctico, técnico, y al final eso se impregna, y ellos al final también aprenden mucho de nosotros, al igual que nosotros de ellos, y el país va evolucionando, y ahí se ha visto. Muchos jugadores ahora incluso en el país nacional está peleando por Eurocopas, por Mundiales, y al final es un país en el que también guardo mucho cariño, y ahora que son estrellas en el presente, tuve el placer de enfrentarme a ellas cuando jugué allí. Además en un equipo histórico, ¿no? Que ahora a lo mejor está un poquito venido a menos, Sí. pero de ese fútbol romántico que a mí me gusta intentar recordar y que la gente conozca, como es el Dinamo de Tbilisi, que puede presumir de tener en sus vitrinas un trofeo histórico como es la Recopa, ¿no? Sí, sí, sí. Además allí ellos alardean mucho de ese título, porque ahora obviamente ya no existe, y antiguamente sí, y ellos alardean mucho de ese título que llevan con honor. De hecho, en la ciudad deportiva hay imágenes de ese momento en el que ganaron el título, y lo recuerdan y siguen conmemorando, ¿no? años venideros a ese momento de la Recopa. De hecho, pueden presumir de tener más Recopas que el Real Madrid. Efectivamente, aunque sea una, pero tienen más. ¿Cómo viviste esa adaptación al fútbol georgiano en aquella época? ¿Era muy distinto al europeo, al que se jugaba aquí en España? Sí, ellos lo que hacían era partir mucho los partidos. Llegaba el minuto 20-30 y ya ellos querían hacer contraataques constantemente. Entonces, claro, ahí viene la intención de firmar a Chisco y de traernos a españoles, el darle esa paz y esa tranquilidad en esos momentos, ¿no? de desasosiego, y que nosotros tengamos el control del partido y que no nos vamos locos, y mantener un orden y demás. Fue algo que esos 2 años en los que yo estuve nos dieron títulos, que es verdad que los siguieron, adquirieron, pero yo creo que han vuelto otra vez a ese fútbol georgiano puro, de romper los partidos, de que haya mucho contraataque, pero eso sí que es diferencia a España. Además, ¿cómo fue esa segunda llamada
Porque claro, tú estás allí, termina temporada, terminas tocando metal, como se suele decir, te vuelves y hay otra llamada, además ya en época de pandemia. Justo. ¿Cómo tomas esa decisión de volverte a ir allí y cómo lo recibe también la familia, ¿no? Porque al final vuelves otra vez a irte, que no es irte a jugar a Levante, ¿no? Por ejemplo, o Valladolid, que has jugado ahí, sino que te vas a Georgia otra vez. Sí, recuerdo que se hizo larga esa espera, ¿no? Por la pandemia y todas las ligas se retrasaron mucho más. Y justo me vinieron ofertas de Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, países de estos. No podía ser una liga más normal. Sí, no, ahí una vez que abres ventana ya. Y recuerdo una llamada de Chisco que me dijo: Víctor, me están llamando del Dinamo Tbilisi de vuelta, si vamos es para ganar la liga. Y le dije: vámonos. Así fue, literal, ¿eh? Y en agosto acabamos firmando él y yo, llegamos a la vez y efectivamente se consiguió. Iban en ese momento segundos, creo que a 6 puntos del Dinamo Batumi, y conseguimos ese partido. Nada más llegar nos tocaba Batumi, ganamos, ya recortamos 3 y a raíz de ahí ya metiendo presión y acabamos consiguiendo la liga. O sea, se puede decir que dejasteis buena huella en Georgia, sí, ¿no? Sí. Creo que era llegar y besar el santo, nunca mejor dicho. Te hemos traído un detallito en agradecimiento no solo de la mega clase que nos diste en Sullivan Academy, sino del recibimiento que nos habéis dado hoy, un trato exquisito. Pero antes te quería preguntar, nos comentaste bueno, que en tu época pues, no tenías representante, no se trabajaba tanto como ahora. Trasladándolo un poquito al periodismo, en mi caso, Sublime Academy me ha dado la oportunidad pues, de empezar a hacer contactos, gracias a eso llegué a ti. ¿Cómo crees que puede afectar ese tipo de academias, en el caso del periodismo como Sublime Academy, y qué crees que necesitarían los jóvenes de hoy en día en el fútbol para dar esos pasitos? Sí, bueno, empiezo por la última. Yo creo que al final los jóvenes a día de hoy, a poco que demuestran y que están capacitados, ¿no? para poder jugar en categorías, ya sea tercera ref, segunda o primera ref, creo que a día de hoy se da más oportunidad o más continuidad a los jóvenes que antes. Yo recuerdo en mi época que para llegar a un primer equipo tenías que pasar las canutas y pasar que sí, que si no, te quitaban, te ponían, te subían, te bajaban. Creo que ahora esa línea continuista de hacer a los jóvenes, creo que ahora sí que se está sentando un poco más. No sé también, ¿no? Si es la selección española, al final son todos jóvenes y creo que también eso ayuda a que los jóvenes que están ahora demostrando en sus clubes que son capacitados para poder jugar en esas categorías, se les brinda esa oportunidad. Y creo que eso es positivo, eso es bueno. Hombre, en mi caso me perjudica, ya tengo una edad y veo que te pasan por la derecha y por la izquierda, pero bueno, es positivo. Y a lo que viene siendo del periodismo, creo que es un mundo de muchos tiburones y creo que me vas a dar la razón. Sí. Es complicado y al final es hacerse un nombre ahora de entre muchos. Encima también esa pandemia ayudó que si los que hacen Twitch, youtubers, instagramers, parece que les conceden entrevistas mucho más fácil que a los que realmente estudiáis una carrera por el periodismo. Y creo que bueno, hay que saber convivir con ambas cosas. Al final yo creo que uno tiene que ser fiel a sus principios y a lo que realmente tiene propuesto en su vida, ¿no? O en este caso proyectar en su carrera como periodismo. Y joder, yo te animo a que continúes, al final es tu sueño y querrás ojalá el día de mañana dedicarte a ello y al final yo creo que sumando de poquitos, yo soy una persona que siempre, cada persona que está intentando, ¿no? Progresar o evolucionar en ese sentido, me encanta brindarles la oportunidad porque cuando yo era joven me hubiese encantado que me hubiesen hecho lo mismo. Entonces creo que predicar con ese ejemplo que yo viví cuando yo era joven creo que es lo bonito que también te da esta carrera y bueno, yo te sigo invitando a que sigas continuando con ello, esforzándote y que ojalá que el día de mañana te pueda ver en campos de primera división, no en este campo de tercera. Bueno, aquí he estado muy a gusto, espero volver, ya sea para veros ascenso directo o disfrutar de unos playoffs, sí, que son muy bonitos los playoffs de estas categorías. Te voy a dar ahora sí, muchas gracias, no me lo esperaba. A ver, son los... Este es el libro con el que empezó todo, lo escribí de hecho en plena pandemia. Qué bueno. Y bueno, es un poquito intentar echar una mirada a lo que a mí me gustaría trasladar de los entrenadores que han hecho época a mis equipos cuando entreno.
Y no quiere decir que los que no están aquí no valgan, pero al final yo he crecido con un fútbol pues viendo al Barça de Cruyff, al Milan de Sacchi, de Capello. Entonces, bueno, pues ese fútbol romántico, ¿no? que echas la vista atrás. Y luego este es el primero de una trilogía de equipos modestos, caso del Dinamo de Tbilisi, que vendrá, no sé si en el segundo o en el tercer volumen. Qué bueno. Y aparte, pues este dio también inicio a un podcast en el que traslado, pues para poder abrir más el abanico, porque al final aquí en el libro pone 11 grandes historias del fútbol, pero bueno, son 16, le he metido ahí los 5 suplentes. Qué bien, muchas gracias. Y luego en el podcast, pues para intentar contar más historias, porque hay muchos equipos que han hecho historia, valga la redundancia, que han ayudado a construir el fútbol y que sin ellos los grandes pues no serían grandes. Obviamente. Entonces espero que pues te muchas gusten, gracias. que el Peque te deje tiempo para Nada, lo voy a leer 100%. Un poquito de, lo voy a leer 100%. El vistazo. Me lo leo. Aunque tenga un huequillo cuando le duerma, me lo leo en la cama, así que muchísimas gracias. Y nada, espero que el Peque todo bien. Sí, todo maravilloso. La mujer todo bien. Una época ahora maravillosa. Ahora llegas a casa con la derrota y bueno, se le ves la cara y se te olvida un poquito. Se te olvida todo. Se te olvida un poquito. Pues me pasa a mí con mi sobrino. Sí, la verdad que sí. Y nada, no te vas a volver a ir a Georgia, ¿no? Ahora. Creo que no. Creo que no, pero bueno, muchas gracias de verdad al equipo por este detalle, por venir. Esta es vuestra casa y lo dicho, ojalá que puedas venir a un playoff, aunque yo te diría que un ascenso directo, pero bueno, ahora mismo hay que tener los pies en la tierra, primero el playoff. Poquito a poco. Pues sí. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, chicos. Un placer. Buen viaje, ¿vale? Gracias.